En San Petersburgo ves por todos lados carámbanos y en Moscú las aceras están cayendo a pedazos. Todo sucio, todo se está cayendo. Pero luego vas a Finlandia y entiendes que es posible vivir de otra manera. Finlandia es el vecino septentrional de Rusia. Está a pocos kilómetros de las regiones de Leningrado, Murmansk y Karelia. Pero si nos fijamos en el nivel de desarrollo de nuestros países, no son las fronteras lo que nos separa, sino un abismo de una década o más. Me dijo que los rusos eran buena gente, pero que Putin era el malo. El Estado finlandés busca la igualdad financiera de sus ciudadanos y conserva monumentos arquitectónicos. El edificio parece tener entre 30 y 40 años y parece recién construido. Se podría utilizar como decorado para una película sobre aquellos tiempos, sin cambiar nada en absoluto. En invierno, los residentes van en bicicleta por las calles limpias y nieve blanca. Amigos, echen un vistazo a este increíble camino hacia una escuela finlandesa. Un ciclismo tan animado por la mañana, ¿no? Aquí, los bloques de hielo no caen sobre la gente desde los tejados. No hay carámbanos en ninguno de los edificios, pero se ven los cables de la calefacción por todas partes. Vine a Finlandia para mostrarles un invierno normal y contar cómo la antigua región de Rusia se convirtió en el país más feliz del mundo. Me pregunto cómo pudieron construir un pavimento tan uniforme con este clima. Me gustaría advertirles de que el video se grabó antes de las hostilidades en Ucrania. Puede parecer demasiado alegre o positivo, pero espero que les ayude a distraerse en estos tiempos difíciles. Y no olvides suscribirte al canal y darle un like a este video, compartirlo en Reddit y enviarlo a tus amigos por WhatsApp. Hola amigos, y estamos en Finlandia. Vine aquí por una razón. Cada invierno las ciudades rusas se enfrentan a un sinfín de problemas. Carámbanos, hielo, nieve, suciedad por todas partes. La gente no puede caminar por el pavimento. O no se limpian o se llenan de sal, lo que estropea los zapatos. Las mascotas sufren cada invierno y la gente se cae y se rompe brazos y piernas. Horrible. Cuando hablamos del invierno ruso, las autoridades explican que no se puede hacer nada en invierno y solo tenemos que ser un poco más pacientes. Así que empecé a preguntarme cómo llevaban el invierno los finlandeses. Ahora estoy en Helsinki, una ciudad a 300 kilómetros de San Petersburgo. Estas ciudades son similares. Están situadas a orillas del mar Báltico. El clima aquí es más o menos el mismo, aunque llueve más en Helsinki. En general, el invierno ruso es toda una historia asombrosa. El invierno ruso siempre tiene la culpa. No importa lo que sugieras, la respuesta es siempre la misma. No se puede, tenemos invierno 9 meses de 12, no puedes hacer espacios públicos, carriles de bici porque es invierno. Así que vamos a andar por Finlandia para ver cómo afrontan el invierno los finlandeses. El tiempo invernal es algo contra lo que no se puede luchar. En invierno, cosas se toman más en serio en Finlandia que en San Petersburgo. Aquí las autoridades no andan diciendo que quienes critican es porque alguien les está pagando por ello. No. Ellos prefieren actuar en vez de hablar en vano. Les mostraré cómo funciona esta ciudad en invierno. Así que fíjense, estoy caminando por una calle completamente limpia. Es simplemente mágico. No hay ni nieve, no hay carámbanos. Las carreteras no están llenas de sal ni miga de granito. Ahora, ¿cuál es el secreto de los finlandeses? Y es que varias de las calles principales de Helsinki tienen calefacción. Sí, cuando nieva, cae en la calle, se derrite inmediatamente y el agua va al desagüe. Estas calles siempre están limpias, con cualquier tiempo, con cualquier helada. Es agradable y cómodo caminar por acá. Una solución aparentemente tan sencilla, pero no se utiliza en Rusia. Recuerdo que hay una pequeña zona calefactada en el centro de Moscú, en la Plaza Maniesh, cerca de la entrada al Kremlin. No sé lo de otras calles, no he visto calles calefactadas en San Petersburgo. Por cierto, el sistema de calefacción de la calle está controlado por ordenador. La temperatura se ajusta de acuerdo con el tiempo, y esto permite utilizar la tecnología de la forma más económica y cómoda posible. Por cierto, no cuesta tanto. En general, en cuanto al mantenimiento de las calles, hay que tener en cuenta que las lesiones que sufren las personas cuando caen sobre pavimentos helados también es una fuente de gastos. No solo sufre la gente, sino que, además, las incapacita de trabajar.
Esto representa un gasto para el Estado, pero en Rusia esos gastos parece que no se toman en cuenta. Entonces ahorran dinero en limpieza, lo cual no se debe hacer. Miren qué limpia está la calle. Y aquí empieza la parte de la calle sin calefacción. Ahora voy a mostrarles mi parte favorita de la arquitectura local. Los finlandeses conservan todas las puertas originales de los edificios, es decir, aquí tú no puedes derribar una puerta y sustituirla por una de plástico de mala calidad, no, especialmente cuando se trata de edificios y monumentos históricos. Estoy, por cierto, cerca de un edificio muy bonito. Fue construido en estilo moderno y debe de tener unos 100 años. Veamos cómo es la puerta de este edificio. Las plantas bajas están ocupadas tradicionalmente por comercios, pero ningún propietario ha cambiado la puerta principal de su tienda. Aquí hay una joyería Lindros. Aquí vemos una puerta auténtica. Miremos más lejos. Otra joyería. No necesitan esta puerta en absoluto, pero queda bien en su lugar. Pusieron un escaparate aquí y expusieron allí los relojes. Conservaron todos los elementos, las cerraduras de las puertas, pequeños carteles esmaltados, agarraderas. La puerta se ha conservado en su estado original. Seguimos adelante y volvemos a ver las puertas. Todo está en su sitio. Aquí está una tienda de polo, pegaron carteles publicitarios en los escaparates, pero la puerta y la agarradera permanecen inalteradas. Las puertas de la fachada de la tienda tienen un diseño diferente, pero incluso él siguió siendo auténtico. Incluso hay una especie de cartelito aquí, es probablemente el nombre del fabricante de agarraderas y rejillas. Esta es la puerta principal, es preciosa. Miren esta belleza. Por muy elegantes que sean las tiendas y boutiques de aquí, pero las puertas, los elementos, las cerraduras, todo es auténtico. Ni siquiera mencionaré las puertas delanteras, están en perfecto estado. Es sencillamente un espectáculo para la vista. Camino por aquí, estoy mirando las calles. Estoy tratando de encontrar un carámbano en el centro de Helsinki. Y aún no he encontrado ninguno. Los tejados de los edificios están completamente limpios. Ni un carámbano. Y también puedes mirar las bajantes. Las bajantes van directo bajo tierra. Arriba y abajo todo se calienta. Sin carámbanos, sin problemas. Cuando paseas por Moscú o San Petersburgo, tienes que mirar hacia arriba porque podría caerte un carámbano encima. Pero cuando paseas por Helsinki, te relajas porque no tienes que hacerlo. En todo el tiempo que llevo paseando por la capital finlandesa, no he visto ni un carámbano, ni siquiera uno pequeño. ¿Cómo lo hacen? Es un gran secreto. De hecho, no hay ningún secreto. Los finlandeses simplemente utilizan la calefacción. Es elemental. Calentar calles y tejados y ya está. Los carámbanos no se forman en los edificios. Cuando cae la nieve, se derrite y se va por el desagüe. Nada cae sobre la cabeza de la gente. De nuevo, se trata de una solución bastante económica. En Rusia suelen decir, cuesta millones, no tenemos tanto dinero. Tenemos todo el dinero gastado en misiles que tarde o temprano destruirán el mundo. Pero en realidad no es tan caro. Estas tecnologías de calefacción urbana tienen muchos años. Aquí no hay ninguna innovación. Es calefacción básica barata que ayuda a resolver el problema de los carámbanos y evita que se formen. Me parece que la diferencia fundamental entre el enfoque finlandés y el ruso del invierno es el coste de la vida humana. Los finlandeses creen que la vida humana tiene un valor incalculable y que nadie debe morir o quedar mutilado por la caída de carámbanos desde los tejados. Nadie debe sentirse incómodo. En Rusia, como sabemos, una vida humana no cuesta nada. Si te cae un carámbano en la cabeza, si resbalas y te rompes una pierna, no recibirás ninguna compensación. Como mucho, las autoridades te van a decir, pues, mala suerte. Y en Finlandia, afortunados. Hay muy pocas calles con calefacción en las ciudades finlandesas. En la mayoría de los casos, los pavimentos se espolvorean con miga de granito. Lo primero que me llama la atención es que estoy caminando sobre un pavimento helado. Pero aquí puedes ir y no tener miedo.
¿Por qué? Porque está cubierto de miga de granito. Sí, aquí no se arrojan productos químicos peligrosos para el calzado, los animales o el suelo. Los finlandeses se las arreglan con material ecológico que puede reutilizarse. Cuando termina la temporada de nevadas, los trozos de granito se retiran con una máquina especial parecida a un cortacésped. La miga de granito se lava y se almacena hasta el invierno siguiente. Si ya no se puede utilizar en las calles, se envía a otras empresas y se utiliza para la construcción de carreteras. En Finlandia, las autoridades municipales solo son responsables de las calles principales. Las demás vías, aceras y patios son responsabilidad de los residentes y comerciantes. La gente lo limpia todo ella misma o acude a empresas privadas. Las empresas privadas pueden trabajar de diferentes maneras, por lo que se puede ver el contraste en la limpieza. Una calle está limpia, mientras que la otra es una terrible mezcla de nieve y hielo. La nieve suele retirarse por la noche para que la maquinaria no moleste a la gente ni a los coches. Se podría decir que no limpian las calles hasta la perfección. No hacen como en Moscú, no quitan toda la nieve. Aquí se puede ver que los aparcamientos no se limpian muy bien. Lo más probable es que esto se deba a que algunos coches llevan aquí aparcados bastante tiempo. Paseaba por las calles de Helsinki y llegué a la mayor catedral ortodoxa de Escandinavia. La iglesia ortodoxa griega es la segunda religión más popular en Finlandia. En primer lugar está el luteranismo, practicado por unos 3,7 millones de finlandeses. Según las estadísticas, más de 60.000 personas se consideran ortodoxas. Esta catedral de la Asunción se construyó en Helsinki en la segunda mitad del siglo XIX. Finlandia ya formaba parte entonces del Imperio Ruso. El antiguo ducado de Suecia fue anexionado al imperio tras la Guerra Ruso-Sueca de 1809. La época de Finlandia en el Imperio Ruso ha sido bastante leal. No hubo rusificación forzosa, el sueco y el finlandés se consideraron lenguas oficiales. Rusia no interfirió en los asuntos de Finlandia, que pudo establecer sus propias autoridades. Entre ellos se encontraban los propios finlandeses, así como el ejército y las aduanas. Además, tras la anexión del territorio, el emperador ruso Alejandro I conservó la constitución finlandesa. Tal documento ni siquiera existía en Rusia en aquella época. 3 años después, la capital se trasladó a una de las mayores ciudades de la autonomía, Helsingfors. La ciudad se conoce ahora como Helsinki. Desde entonces, las autoridades rusas han emprendido una ingente labor de construcción en esta modesta ciudad, que más bien parece un pueblo. Entre otras cosas, querían complacer a la congregación ortodoxa que se había formado acá, que carecía de espacio en el antiguo templo pequeño. Así que la iglesia se erigió en lo que antes era un distrito lleno de pobres y delincuentes. La Catedral de la Asunción destacaba tanto sobre los demás edificios de la zona, que las autoridades decidieron urgentemente reconstruir todo alrededor de la iglesia para que la zona tuviera un aspecto adecuado. Hasta el siglo XV no existía una administración estatal unificada en Finlandia, solo había aldeas tribales de las 3 naciones, pueblos de Suomi, karelios y tavastianos. Tenían poca interacción entre ellos y estaban bajo la influencia de los suecos. La época sueca en Finlandia era un tipo de... La ciudad era una aldea con muy pocos habitantes. Dentro del Imperio Ruso, Finlandia era el Gran Ducado de Finlandia. Los derechos autonómicos de Finlandia se formaron cuando el país tenía su propio parlamento. Era la Asamblea Legislativa Local. En 1917, durante la Revolución en Rusia, el municipio finlandés aprovechó el momento y declaró su independencia. En el nuevo estado estalló una guerra civil. Los rojos contaban con el apoyo de la Rusia soviética y los blancos con el de Alemania y Suecia. El ejército blanco ganó y Finlandia por fin dejó de depender de Rusia. Tras obtener la independencia, Finlandia se ha beneficiado enormemente de estos logros que el país ha acumulado a lo largo de su autonomía. En aquella época ya existían instituciones estatales en Finlandia. Las relaciones con la Unión Soviética eran notoriamente tibias, pero existían de todos modos. Finlandia se utilizaba como país de tránsito entre la Unión Soviética y Europa Occidental. Está claro que Finlandia ha ganado algo con este tránsito. En 1939 estalló una guerra entre Finlandia y la Unión Soviética por los territorios fronterizos. Los soviéticos querían alejar la frontera de Leningrado y Murmansk para protegerla de la invasión del país vecino.
Y la URSS lo consiguió. Después, Finlandia luchó contra la Unión Soviética del lado de la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Por ello, pagó reparaciones al estado vecino. Tras el inicio de la llamada Guerra Fría, Finlandia, como país neutral, pudo invertir muy poco en sus fuerzas armadas. Aquí también es importante decir algo sobre el impacto de las reparaciones. Fue muy oneroso para Finlandia, por supuesto, pero esto tiene otra cara. La Unión Soviética estaba dispuesta a aceptarlas no en forma de dinero, sino por algún tipo de mercancía o producto industrial. Así que esto ha contribuido al desarrollo de industrias afines en Finlandia. Los recuerdos de la difícil relación entre Rusia y Finlandia pueden verse no solo en la arquitectura y los libros de historia, pero también en él se habla. A veces los finlandeses llaman despectivamente Riusia a los rusoparlantes. La palabra era neutral en la primera mitad del siglo XIX y se refería a todos los súbditos del Imperio ruso. Pero en el siglo XX, tras la independencia, tras las guerras civiles y soviético-finlandesas, la palabra Riusia ha llegado a considerarse ofensiva. Antes de la guerra con Ucrania, las relaciones entre ambos estados habían mejorado. Los rusos podían venir a Finlandia para viajar por el país y viceversa. A partir del 30 de septiembre de 2022, se restringe la entrada a Finlandia de rusos con visado de turista. Según las estadísticas, en 2020 vivían en Finlandia más de 20.000 rusos. Sin embargo, incluso hoy en día, los rusos pueden oír la palabra ofensiva Riusia. En 2021, durante la retransmisión del partido de la Copa del Mundo Juvenil entre Rusia y Finlandia, uno de los aficionados finlandeses tenía un cartel con un lema obsceno: Riusia derrocado. Las imágenes se retiraron rápidamente, pero este caso de rusofobia provocó un debate en las redes sociales. Hablé con conocidos inmigrantes rusos que se mudaron aquí hace unos años para conocer Helsinki y la vida en Finlandia. ¿Qué es esto? Es una imagen habitual en la Plaza del Senado. Aquí la nieve se rastrilla desde todos los lados y se amontona en montones. Y luego se retiran estos montones de nieve. San Petersburgo y Helsinki son muy similares en cuanto al clima. Están cerca el uno del otro, tienen más o menos la misma temperatura y están cerca del mar Báltico, etc. Las ciudades son similares, sí. La pregunta es, ¿cuál es el mejor lugar para quitar la nieve? ¿Dónde se vive mejor en invierno? Ahora mis amigos de San Petersburgo, donde vivo desde hace 17 años, se ofenderán conmigo, pero es más cómodo vivir aquí. Llevamos 3 años viviendo en Finlandia y no tengo ninguna queja de la limpieza de la nieve en ninguna ciudad. Cuando cae mucha nieve, la tarea principal es limpiar las principales zonas de la ciudad. Hay que limpiar las carreteras y las calles. Cuando la parte principal de la ciudad está despejada, empiezan a limpiar la nieve con más detalle. Retiran la nieve de los pasos de peatones y las aceras y la vierten en estos montones. La nieve está en montones enormes porque necesitan quitarla cuanto antes. Ahora nos dirigimos a la ciudad de Espoo, donde Lev y Angélica alquilan un piso. Espoo está a 20 kilómetros de Helsinki. Es la segunda ciudad más grande de Finlandia, con más de 290.000 habitantes. La capital de Finlandia tiene 656.000 habitantes. Hay varios tipos de vivienda. Hay viviendas públicas, viviendas urbanas, son las más baratas. Hay viviendas subvencionadas por el Estado paga más a las empresas. Y como el Estado no paga más a las personas, sino a las empresas, estas viviendas son más baratas que el coste medio en el mercado. Solo hay empresas que tienen casas, viviendas que generan ingresos y lo alquilan. Y bueno, este tipo de viviendas son las más caras. Para alquilar un piso en una casa así, hay que tener en cuenta que existen límites. Esto se aplica a los ingresos de una persona. Por ejemplo, si un propietario de un inmueble tiene un salario elevado, probablemente no podrás alquilar un piso en este tipo de alojamiento. Es decir, hay límites. ¿Cuánto pagas de alquiler? Nuestro piso cuesta 1.000 euros. 1.000 euros. Un piso normal de este tipo que no está subvencionado por el Estado costará 200, 300 euros más. Después del patio, veremos las zonas comunes para los residentes. Las casas finlandesas tienen muchas de estas habitaciones y su coste está directamente incluido en el alquiler.
Aquí hay muchos niños y abuelas y casi nadie monta en bicicleta en invierno. Se ve que poca gente lleva neumáticos con clavos en sus bicicletas. Hablemos ahora de un tema candente. Recordemos que el video se grabó antes del estallido de las hostilidades en Ucrania. Aquí se encuentra el refugio antiaéreo. Finlandia, como suele decirse, siempre está dispuesta a resistir. Hay un refugio antiaéreo en todas las casas. Vamos a ver cómo es. Si pasa algo, la gente vendrá aquí. Aquí hay agua, también hay un sistema de ventilación. Todas estas cosas se sacan rápidamente de aquí. Todo está ordenado acá, para que la gente pueda venir acá. No está permitido, por supuesto, guardar cosas en los balcones. Hay lugares especiales para ello. Esta es nuestra vivienda. Los pisos tienen tradicionalmente paredes blancas. Este es el dormitorio infantil. Un baño estándar. En Finlandia no hay baños, tienen duchas. Uno de los elementos principales de un piso finlandés es la sauna. ¿Con qué frecuencia lo utilizas? Una vez a la semana como mínimo. Si vuelvo a casa del rodaje y tengo frío, puedo calentarme en el sauna. Este es nuestro dormitorio, es un poco más grande. Un rasgo distintivo de los pisos finlandeses son estos grandes armarios empotrados en las paredes. Esta es la sala de estar y la cocina. Tras el estallido de la guerra en Ucrania, Finlandia apoyó plenamente las sanciones antirrusas y ha manifestado su voluntad de endurecerlas. Además, el presidente finlandés Sauli Niinisto ha declarado que el país puede cooperar más estrechamente con Estados Unidos en cuestiones de defensa. Se especula incluso con la posibilidad de que Finlandia entre en la OTAN en un futuro próximo. El país también ha congelado los acuerdos de cooperación con universidades y centros de investigación rusos. El Ministerio de Educación finlandés afirma que cualquier persona puede solicitar plaza para estudiar en Finlandia, independientemente de su nacionalidad. ¿Cómo está el tráfico? ¿Hasta qué punto son estrictas las multas? Muy estrictas. El país cuenta con un sistema progresivo de sanciones. Depende de los ingresos. Cuanto más ganes, mayor será la multa. ¡Ja! Así que las multas por la misma infracción del tráfico son diferentes para cada persona. Sí. En Finlandia, el hijo de un gran empresario recibió la mayor multa por exceso de velocidad. Superó el límite de velocidad 2 veces en 2004. Por ello se le impuso una multa de 170.000 euros. Son más de 15,5 millones de rublos. Antes de eso, la mayor multa de tráfico correspondía a un ejecutivo de Nokia. En 2002, superó el límite de velocidad en 25 km por hora y pagó 166.000 euros por ello. Desde su independencia, Finlandia ha superado con éxito todas las crisis y dificultades. Actualmente se considera una de las naciones más ricas y desarrolladas del mundo. Finlandia fue clasificada como el tercer país más seguro en 2019 por Global Finance. Finlandia ocupa el 11º puesto en alfabetización y esperanza de vida, según el informe sobre desarrollo humano 2020 de la ONU. El éxito de un país y la felicidad de sus habitantes dependen, entre otras cosas, de la igualdad financiera. En Finlandia se debe a un sólido sistema de apoyo social y a una pequeña diferencia de ingresos entre ricos y pobres. Los impuestos ayudan al Estado a hacerlo. Se dividen en impuestos estatales y municipales. Los impuestos municipales dependen de la región donde viva y se pagan de todas las formas. El tipo impositivo estatal depende de los ingresos de cada persona. Cuanto más gana una persona, mayor es su porcentaje de impuestos. Si los ingresos de una persona son inferiores a 18.500 euros anuales, no aporta nada al presupuesto del Estado. Lo mismo ocurre con las guarderías. En las familias con bajos ingresos, los niños van a la guardería gratis o por una pequeña cuota. De este modo, todos los ciudadanos tienen la oportunidad de enviar a su hijo a un buen centro preescolar. Permítanme que les hable un poco del sistema de transporte público de Helsinki. La mejor forma de moverse por Helsinki es en tranvía. Un viaje cuesta 2,6 euros y los pasajeros compran tarjetas para ahorrar dinero que se aplican a todos los modos de transporte. El pase de un día cuesta 8 euros, el de 2 días 12 euros y el semanal 33,5 euros. Los tranvías son el principal medio de transporte público. Se dice que las rutas del tranvía atraviesan algunas de las zonas más pintorescas de Helsinki.
Todos los tranvías son de un agradable color verde y amarillo, y este es un tramvay publicitario, presten atención. Los tranvías solían tener un diseño diferente a mediados de los 80, eran grises y amarillos. Además de los tramos principales de la carretera, hay una línea museo que tiene un tranvía pub. El sistema de tranvías de Helsinki sigue creciendo. Está previsto construir nuevas rutas hasta 2035. Y miren, ahí va un clásico tranvía de Helsinki. Es muy bonito, de un lindo color verde noble, un beige, un naranja o algo así. Muy bonito, en realidad. Decidí tomar el tranvía hasta el siguiente punto de mi viaje. ¡Vamos! He llegado al Centro Campi. Es un gran complejo en el corazón de la capital finlandesa. Este lugar es un ejemplo de buena planificación urbana. Ahora mismo todo lo que tengo detrás es un centro comercial, un edificio de oficinas y edificios residenciales. Pero de hecho hay 2 intercambiadores más para autobuses interurbanos, así como una estación de metro y un depósito de mercancías. Todo ello está aquí, bajo tierra. Hay muchos autobuses aparcados acá, justo debajo de esos árboles de Navidad. Llevan a la gente a distintas ciudades de Finlandia. En general, cuando hablamos de combinar el comercio y transporte en el espacio urbano, hay que tener mucho cuidado porque cuando se construye un centro comercial, por ejemplo, y permiten que las empresas construyan aquí también centros de transporte gratuitos, entonces las empresas siempre pueden tener la tentación de dar prioridad al comercio y en consecuencia el transporte resultante será incómodo para la gente. Veamos cómo lo hicieron los finlandeses. Ahora estamos en el subsuelo, en el nivel inferior. Aquí es donde la gente sube a los autobuses. Esto es como un aeropuerto, gente esperando las puertas para embarcar. Cabe señalar que aquí hay bastante espacio. La gente puede pasear libremente con sus maletas y bolsas, no interfieren entre sí. Y a la izquierda están las tiendas. Y aquí tenemos un plano como este. Demuestra que ahora estamos aquí, en este nivel. Tenemos otro nivel donde está el subsuelo y un tercer nivel en la que también aparcan los autobuses. Pueden imaginarse lo profundo que es este centro comercial. Y lo que es más importante, los finlandeses han conseguido eliminar un enorme nudo vial que estropea la vista de la calle y ocupa todo un espacio. Todo está en el subsuelo. Aquí tenemos travelators y a la derecha unos anuncios feos. Hay problemas con estética, por supuesto. Hay algo que los finlandeses no terminaron acá. Quizás sea porque el edificio tiene muchos años. Ahora harían algo mejor. Muchos anuncios y... bien, hagamos un poco de crítica. Miren qué luminosos son los carteles de las tiendas. Subway tiene un cartel enorme con una señal. Las señales del metro son casi invisibles. Y esto remite la cuestión de la prioridad de la navegación. Parece que el transporte debería ser la función principal, sin embargo, la navegación de transporte es prácticamente invisible. Pero hay carteles y carteles de tiendas y muchos anuncios por todas partes. Es un poco confuso. Está claro que un centro de transporte moderno no puede prescindir del comercio sin cafetería, porque la gente necesita un lugar donde comprar comida para el viaje. Pero la función de transporte debe seguir siendo primordial. Eso no debe olvidarse. Y bueno, seguí las indicaciones hacia el metro y salí a la calle. Me ataca un viento frío finlandés. ¡Qué horror! Y la entrada al metro está por acá. Tuve que salir para entrar en el metro. Y aquí también hay problemas con la señalización. Hay un viejo marcador colgado con información. Podría haberse sustituido hace mucho tiempo por un marcador más moderno. Y todo aquí parece bastante triste, deprimente. Quisiera encontrar un mapa subterráneo, pero no lo veo por ninguna parte. Veo un anuncio, veo otro anuncio al otro lado, un tercer anuncio colgado por acá. Hay algún tipo de esquema elaborado por aquí. Esto es un mapa de transporte, muestra la zona y el punto en el que me encuentro.
pero no veo un plano del metro en ninguna parte. Y estas son las máquinas expendedoras de billetes del metro. De nuevo, estas máquinas se ven bastante viejas. Pudieran ya renovarlas, no hay pago sin contacto, así que hay que introducir una tarjeta. El metro de Helsinki no destaca por su belleza y diseño. Claro, esto no es Moscú, no es San Petersburgo, ni siquiera Estocolmo. Aunque Estocolmo tiene un nuevo metro, algunas de sus estaciones parecen cuevas fantásticas. Échale un vistazo al hermoso metro de Estocolmo. Y genial, hemos bajado la estación. Ahora tenemos que entender a dónde vamos. Lo habría descubierto si hubiera un único mapa subterráneo colgado por acá. Aquí no hay nada, pero sí que hay muchos anuncios. Es muy extraño que no haya un mapa del metro y de la ciudad. Oh, apenas dije que no vi un mapa y lo encontré. A ver... Por fin encontramos un plano del metro con el mapa de la ciudad y ahora por fin puedo ver a dónde voy. Si alguien no tiene suficiente publicidad, aquí todavía hay una pantalla colgada y muestra videos publicitarios. Por cierto, presten atención a esto. Casi todas las estaciones tienen esquemas así. No estoy seguro de que la gente corriente lo entienda, pero yo tengo un grado en arquitectura y para mí es un esquema conveniente. Por cierto, escriben en los comentarios, ¿comprenden esos esquemas tridimensionales? Está claro por dónde hay que salir. Además de las escaleras mecánicas habituales, aquí también hay ascensor. Permiten a los usuarios de sillas de rueda bajar solos a la estación y a la gente que tiene cochecitos para bebés. Como Finlandia es un país de bicicletas, hay asientos especiales en todos los trenes subterráneos, donde puedes por supuesto estar con tu bicicleta. Y aquí el ascensor. Por cierto, miren curiosamente. No hay torniquetes en la entrada del metro, solo hay que acercar a tu tarjeta de viaje al validador. Pero claro, hay una advertencia. Si pasas sin billetes, aquí te van a multar con 80 euros. Y hay revisores en el metro. No he visto ninguno, pero estoy seguro de que existen. Y así es la terminal de transporte más concurrida de Escandinavia. No parece que haya cientos de personas esperando sus autobuses bajo el centro comercial. De hecho, en un futuro próximo, la ciudad planea construir todo el distrito central según el mismo principio e incluir espacio subterráneo. La administración espera trasladar gran parte del sistema de transporte, todo bajo tierra. Esto contribuirá a aligerar las carreteras y calles y también a preservar el aspecto histórico del centro de la ciudad, para que la estructura del transporte no interfiera con el paisaje urbano. Ya es posible circular por Helsinki utilizando aparcamientos subterráneos y túneles. Por ejemplo, uno de los túneles conecta los distritos de Klubi y Ruoholahti. A través de él, los centros comerciales reciben entregas y retiran los residuos. Hablemos de prioridades. Las vías de tranvía son la prioridad principal. El tranvía está a punto de pasar, así que hay que limpiarlo todo. Aquí llega un hermoso tranvía sobre vías muy limpias, lindísimo. También se está limpiando el pavimento. Se lo ha limpiado para que la gente pueda caminar cómodamente. Se ha espolvoreado con esta miga de granito. Está limpio, no es resbaloso, se puede caminar con seguridad. Y a nadie le importa el aparcamiento, no es una prioridad. Una hora de aparcamiento cuesta 4 euros. Aparcar durante una hora en el centro de la ciudad cuesta 4 euros. Por supuesto, no se puede decir que las calles de Helsinki estén perfectamente limpias. Algunos lugares entre bloques que probablemente no son responsabilidad del ayuntamiento no están precisamente limpios. Hay bastante hielo aquí. Los coches circulan tristemente por las roderas.
Me gusta citar Helsinki como ejemplo de ciudad con tráfico seguro. En 2019, solo 3 personas fueron víctimas de accidentes de tráfico, un automovilista y 2 motociclistas. El número de accidentados, sin embargo, es bastante elevado. Un total de 400 personas resultaron heridas en accidentes de tráfico en 2019. No sé cuáles serían las cifras si la administración municipal y las empresas privadas no vigilaran las carreteras en invierno. La limpieza de las carreteras está vigilada por una red de cámaras web que transmiten imágenes en tiempo real del estado de las carreteras de toda Finlandia. Los trabajadores finlandeses controlan estas cámaras, las comparan con las previsiones meteorológicas y llaman rápidamente a un equipo de trabajo y maquinaria para limpiarlo todo. Para comodidad de los automovilistas, a veces se instalan señales electrónicas de límite de velocidad en carreteras, donde el límite cambia de acuerdo con el tiempo. Además, en Finlandia, todo automovilista está obligado a conducir solo con neumáticos de invierno del 31 de noviembre al 31 de marzo para no recibir una multa elevada. Los neumáticos con clavos solo pueden utilizarse durante el periodo invernal. Por cierto, en 2021 el periódico más importante del país, Helsingin Sanomat, publicó un informe sobre el estado de las carreteras en todo el país y se descubrió que más del 13% de las carreteras se encuentran en un estado deplorable. Así que no solo en Rusia, sino en Finlandia también. Decidí hablar con el bloguero Ivan Prokopchik sobre el tráfico y el invierno en Finlandia. Se trasladó aquí desde Karelia, región entre las fronteras de Rusia y Finlandia. ¿Por qué se necesita un coche en Finlandia? De hecho, se puede vivir sin coche en las provincias. Necesitas un coche para viajar a Rusia, a otra ciudad finlandesa, por ejemplo, Helsinki. ¿Y es posible vivir sin coche en invierno? Sí, claro que puedes. Creo que en Helsinki también se puede, ya que hay un buen transporte público. Y aquí tengo una pregunta, ¿cómo llevar a los hijos al colegio? Bueno, tenemos una guardería cerca. Muchas madres vienen en bicicleta, incluso en invierno. En Finlandia venden cochecitos especiales. Probablemente también los tengan en Rusia. Pones al bebé en él, lo cierras por todos lados para que no entre el viento y no tenga frío. Lo sujetas a la rueda trasera de la bicicleta y ya te vas. Y aquí, amigos, está la señal. Está prohibido dar comida a las aves. Siempre digo que no se puede dar de comer a los pájaros y constantemente me critican por ello algunas personas que dicen que hay que dar de comer a los pájaros, que las palomas son mensajeras de Dios y casi ángeles o almas voladoras de alguien. No quiero molestar a nadie, pero las palomas son ratas voladoras. Si le das de comer a todas estas palomas, haces que haya más. ¿Cuánta comida tienen las palomas? Tanto crecen. Si quieres que caguen por toda la ciudad para hacerla insalubre, maloliente y sucia, puedes echarles toneladas de comida para pájaros en las calles. Entonces, todo el mundo vivirá en la mierda. Así que, mejor no dar de comer a las palomas. Este es un pabellón que ahora está cerrado. Como está cerrado y no se utiliza, hay mucho hielo a su alrededor. Lo principal para mí ahora es no caerme al agua. Eso sería desagradable. Porque he venido acá. Podría caerme. Es un edificio precioso. Vamos a ver cómo sería en verano. Ajá, puedo ver los aseos públicos. En Rusia, si vas a un aseo público, lo más probable es que esté cerrado. Rara vez funcionan. Y si funcionan, tal vez hay una abuelita que recauda dinero para entrar. En Moscú hay un par de aseos públicos que funcionan. En Rusia, la verdad es que hay un problema con esto. Veamos cómo lo solucionan los finlandeses. Sinceramente, aún no he entrado. Se los voy a mostrar. Echemos un vistazo a los aseos públicos de Helsinki en invierno. Este es el aspecto del bloque de los aseos. Tienes que pulsar un botón para abrir la puerta. Vaya, esto es lo que se ve del aseo. Está perfectamente limpio. Hay papel higiénico. Hay todos los grifos necesarios. Todo. Aquí no huele mal. Aquí puedes tirar las jeringas. Es impresionante. Aquí está el gran retrete para las personas con discapacidad. Echemos un vistazo.
Aquí la puerta se abre automáticamente. ¡Wow! Vaya, hay un pequeño palacio de retretes acá. Como es grande, parece que hay gente que viene aquí a hacer sus cosas. Hay algunos fósforos quemados acá, no sé, parece. Está limpio, no huele mal, no diría que esté sucio. Y este botón es para el limpiador. Pulsé cerrar y el agua se derramó por el suelo. Se limpia automáticamente. ¡Ajá! Es un milagro de la tecnología, ¿ah? Es cálido, limpio, no hay malos olores, un poco de suciedad en la esquina. Probablemente porque alguien entró y quemó algo o tiró cigarrillos. Pero no es desagradable. El aseo está limpio y se puede utilizarlo cómodamente. Algunos dirán que es una tontería, pero es una de las cosas más importantes, porque todo el mundo tiene estas necesidades. Algunas personas tienen la oportunidad de ir a un restaurante o algo así, no sé. Pero cuando eres un turista o simplemente paseas por la ciudad con tu hijo y quieres ir a un baño o a cambiarle el pañal, aquí entonces surge tremendo problema. Porque el nivel de comodidad de la gente, por supuesto, depende de los aseos públicos en la ciudad. Y en Rusia, eso es un problema. Siempre sientes dolor, humillación. Algunos aseos públicos de Rusia dan asco o simplemente no existen. O tienes que ir a una cafetería o a un restaurante, preguntar a la gente o pedir algo para poder acceder. El mal tiempo no me impidió reunirme con el urbanista local, Timo Kamalainen. Lleva varios años colaborando con la ciudad de Helsinki en proyectos urbanos. ¿Qué es esto? Limpian la nieve y forman esos montones. Luego vienen con camiones y... ¿cuándo? ¿El año siguiente o en el verano? Pues no lo sé. Tienen un horario desordenado. Luego rastrillan todos haciendo pequeños montones de nieve y luego lo juntan todo en una sola grande. ¡Oh! No puede pasar. ¿Lo ves? ¡Ah! ¡Mira eso! Y ahí va un héroe. Listo, ya está, se rindió. ¿Cómo afronta el invierno el sistema de transportes? Si pudieras, ¿qué cambiarías en el sistema de transporte? Aquí en Helsinki, cuando se limpia la nieve de las carreteras, hay un sistema de prioridades y la limpieza se empieza por los principales corredores de transporte. Si nieva, lo limpian rápidamente para que los tranvías y autobuses puedan pasar con seguridad. Así que las precipitaciones no afectan realmente el transporte público, y eso está bien. No he tenido ningún problema con él. Aunque la limpieza puede ser menos eficaz los fines de semana. Hace poco, una amiga mía viajaba en tranvía y publicó un video en las redes sociales en el que se veía a los pasajeros limpiando las vías. Por alguna razón, había nieve en las vías. Así que pienso que nuestros dirigentes debieron haber hecho algo al respecto. En tu blog dices que el invierno en Finlandia ha cambiado debido al calentamiento global. ¿Cómo afecta el cambio climático a Helsinki y sus habitantes? Bueno, ha hecho mucho más calor. Ahora hay mucha nieve y hielo, pero tuvimos inviernos en los que prácticamente no había nada. ¿Cómo me afecta eso a mí concretamente? Me encanta jugar al hockey al aire libre, pero ahora no se puede hacer en Helsinki. Aquí rara vez hay hielo natural o no dura mucho. Tienes que usar hielo artificial. Y por supuesto, los niños. Los niños quieren ir en trineo. Ahora ya no puedes esquiar tan bien como antes. ¿Qué puedo hacer en Helsinki en invierno?
Primero te hablaré de la piscina. Normalmente está abierta todos los días del año. Pero ha habido un accidente. Aquí hay ferias navideñas en diciembre. Siempre es un gran evento en nuestras ciudades. En invierno es mejor organizar los espacios públicos que dependen de los tipos de fiestas que se celebran. Puedes celebrar una feria en Navidad y organizar otro evento público después. Normalmente se instala una pista de hielo en el centro de la ciudad. Algunos patinan, otros solo miran. En cierto modo, puedes practicar deportes en invierno. Depende de lo que haya disponible, dados los cambios climáticos. En Helsinki también se celebra el Festival de la Luz Lux Helsinki. Siempre tiene lugar en el periodo más oscuro del año. Durante el festival crean instalaciones artísticas, puedes recorrer una ruta especial y verlos. Después de hablar con Timo, decidí echar un vistazo a las zonas residenciales de Helsinki. Y aquí, amigos míos, están mis favoritas casas de paneles. Este edificio, creo, fue construido en los años 80. Y lo que es interesante por acá, hay que mencionar que incluso en la arquitectura de los años 80, todo sigue en su forma original. Esta es la entrada del edificio. Tiene una auténtica puerta de cristal. Tiene agarraderos originales de latón. Nadie los cambió, siguen ahí desde el principio. En la entrada están estos cepillos especiales. Sirven para quitar la miga de granito de las suelas de los zapatos. Espero que se vea que cada casa tiene una pala para quitar la nieve de la entrada, una escoba con la cual quitar la miga de granito de la entrada y un recogedor, un banco. Todo se ve muy bien. En Finlandia llama la atención la limpieza de los edificios. Entradas limpias, entradas originales, nadie ha roto nada, ni puertas metálicas, no hay vandalismo o grafitis acá. Todo está muy limpio, a pesar de que el edificio tiene unos 30 o 40 años. Parece recién construido, como sacado de un folleto publicitario. Podrías dejarlo sin cambio y utilizarlo para una película sobre aquellos tiempos. Es muy guay. Los finlandeses son muy respetuosos con su arquitectura, con sus ciudades, no solo edificios que son monumentos históricos, sino también edificios nuevos que ni siquiera se consideran arquitectura en Rusia. Y aquí tienen un esquema de este complejo residencial. Estas torres no tienen nada de bueno en términos urbanísticos, pero es impresionante el estado de limpieza y orden de estos edificios. Aquí nadie ha puesto acondicionadores, nadie ha cambiado las puertas. Aquí hay otro edificio, tiene las mismas agarraderas de latón. Un hombre va en bicicleta, también con neumáticos con clavos. Por cierto, yo solía circular por Moscú con neumáticos con clavos. Ahora no utilizo la bicicleta en invierno porque las calles están muy sucias. Los habitantes de Helsinki quieren vivir más cerca del centro que fuera de él. Está claro que no hay espacio suficiente, por lo que las autoridades han decidido urbanizar las antiguas zonas portuarias y dejar solo un puerto en el centro. Las demás zonas industriales se están renovando y desarrollando activamente. He llegado aquí a uno de los barrios más nuevos de Helsinki, Kalasatama. Ahora vamos a ver cómo los finlandeses construyen nuevas viviendas. He estado antes en esta zona y la he filmado, pero la construcción sigue en marcha, hay grúas por allá, se están construyendo todavía nuevas casas y cada vez que vengo aquí siempre hay algo nuevo.
No alabemos demasiado a los finlandeses por la limpieza, porque aquí en una zona residencial hay mucho hielo. Se puede ver que no hay mucha miga de granito. Está ahí, pero no en todas partes. Se ven zonas de hielos donde puedes caerte. Es extraño que el coche esté en un lugar en el que no se puede entrar. Y esta es una historia increíble. En primer lugar, hay un aparcamiento para bicicletas y la gente las deja aquí durante el invierno. No hay candados, pero el aparcamiento bloquea automáticamente la rueda trasera. Y la delantera no está asegurada con un candado para bicicletas. O nadie roba acá, o nadie quiere estas bicicletas. Pero alguien dejó una pobre moto aquí. Pobre moto, pobrecita, parece bastante cara. No es una moto mala. Creo que es algo malo para la moto estar en la calle sin una cubierta especial. Bien, vamos al patio. Los escalones están más o menos limpios, con miga de granito por todas partes. Obviamente no hay aparcamiento en el patio, es una zona para residentes. Aquí hay muchos juguetes de niños. Se ve que los niños juegan y dejan aquí los juguetes. Nadie se los lleva. Hay que tener cuidado con los patios finlandeses, porque ya tuve una mala experiencia con la policía finlandesa. Hace unos años estaba filmando un patio en Helsinki para mostrar cómo estaba construido, y los residentes llamaron a la policía. Vino la policía, comprobó mi documentación y me preguntó qué hacía, porque los residentes pensaban que iba a robar bicicletas. Pensaban que estaban haciendo fotos de las bicicletas para robarlas. Ya hay mucho hielo y poca miga de granito. Y no es muy cómodo para caminar. Aquí hay varios tipos de calzado de invierno, botas que tienen suelas de picos, hay suelas especiales con picos que se ponen en las botas durante el invierno. Es cómodo caminar sobre el hielo con estas cosas. Caminaba por el centro de Helsinki y estaba seguro de que no me caería. Pero aquí ya no es tan seguro, claro. La arquitectura es muy sencilla, nada sobrenatural. Está bien que los edificios no tengan tantas plantas. En los nuevos barrios, el sistema de clasificación de residuos es interesante. Hay un vertedero neumático subterráneo por todo el barrio. Funciona con un sistema de correos neumático. Pones tu bolsa de basura dentro y se envía a la estación situada en el límite del barrio. Aparte de eso, también hay cubos de basura ordinarios, desde lo que se envía todo a reciclar. Los contenedores contienen grandes cajas de cartón que no caben en el vertedero y también metal, vidrio. Si tienes este tipo de basura, lo depositas en estos contenedores especiales, que serán recogidos posteriormente por máquinas especiales. Los restos de comida, de papel, periódicos, bolsas y cualquier otra cosa deben tirarse por el vertedero neumático. Este sistema combinado le ayuda a clasificar su basura al máximo y a tratar sus residuos de la forma más responsable posible. No puedes abrir las puertas así sin más, necesitas una tarjeta que tienen los residentes. El vertedero, por supuesto, no es gratis. Me preguntarán, Ilya, ¿por qué no muestras nada malo? ¿Está todo tan perfecto en Finlandia? Ajaja, aquí hay un paso de peatones que te lleva a la nieve. Si esto hace que alguien se sienta mucho mejor, pues enhorabuena. Al hablar de construcción de nuevos barrios, no se puede ignorar la eficiencia energética. En Rusia no piensan en esto porque nuestros servicios públicos son relativamente baratos. Sí, es mucho para algunos. Algunos apenas pueden permitirse pagar los servicios públicos, pero en comparación con los precios en Europa, tenemos precios bajos para la electricidad, el gas y el agua porque tenemos subvenciones del gobierno. La gente no está motivada para invertir en eficiencia energética en sus casas y renovarlas porque le resultará caro y poco rentable.
En Finlandia, los servicios públicos son mucho más caros, así que se construyen casas energéticamente eficientes. Así como en muchos países europeos, los precios son muy altos. La electricidad, el agua y la calefacción son muy caras. Es más fácil gastar dinero durante la construcción para que el edificio sea eficiente energéticamente y luego pagar menos por los servicios públicos. Los finlandeses han ido más allá y han empezado a construir casas prácticamente autosuficientes desde el punto de vista energético. Lo hacen con molinas eólicas, paneles solares, etc. Hay tecnologías que permiten utilizar la energía de tu casa de la forma más eficiente. Ventilación, por ejemplo. En un sistema de ventilación estándar, el aire sale al exterior. También se trae aire limpio de la calle y se calienta en invierno. Para ello se utiliza mucha energía. En Finlandia, el aire caliente de salida no sale inmediatamente de la habitación, sino que se utiliza para calentar el aire frío que llega de la calle. De este modo, se utiliza menos energía para calentar la habitación. Este es un ejemplo. Hay muchas tecnologías diferentes. No nos detendremos en esto, ya que el tema del video es un poco diferente. En Finlandia ya hay edificios en los que la gente no paga los servicios públicos, porque los edificios tienen su propio suministro de energía. Y hay edificios que producen más energía de la que necesitan sus residentes. Así que pueden venderla y obtener algunos ingresos. Y esto no se aplica solo a la electricidad, sino también al agua de lluvia, que se recoge y puede utilizarse, no sé, para regar las plantas o como agua de servicio. Lo mismo ocurre con las casas de paneles que se construyeron en los años 60 y 70. Hay muchas en Finlandia, por cierto. Muchos de ellos se están renovando porque a los residentes les resulta más fácil pedir un préstamo a un banco y renovar el edificio, aislarlo y hacerlo eficiente para poder ahorrar en servicios públicos. Existen programas similares en Lituania, Letonia y Estonia. La gente también pide préstamos a los bancos y renueva los edificios de paneles soviéticos. Y así reducen sus facturas de servicios públicos y en 5 o 10 años amortizan los costes. Mientras paseaba por Kalasatami, me encontré con una suscriptora. Decidió enseñarme las casas locales por dentro. Así que echemos un vistazo a la nueva urbanización. Ojo, está muy limpio. La verdad es que no está limpio de verdad. Cada propietario o inquilino tiene esta llave mágica para todo. Abre todo, ¿no? Sí. Aquí tenemos grandes lavadoras y secadoras. Tengo ropa secándose allí ahora. Tenemos un calendario del primer al último día del mes y hora. Tenemos llaves de lavadoras y secadoras. Esta es la mía. Mi llave se abre así. Así. Aquí es donde guardamos todo para los niños, bicis, cochecitos, etc. Es un almacén para las cosas de los niños. Aquí no se pueden guardar bicicletas y cosas de adultos. Muchas gracias. Mucha suerte. Ha sido un placer. Recuerdo cómo es mi entrada típica en el centro de Moscú en invierno. Hay agua y nieve por todas partes. Es sencillamente imposible caminar. Y aquí todo está literalmente estéril. La diferencia es enorme. Resulta que en invierno puede estar limpio. Aquí hay una pequeña guardería. Un pequeño y sencillo edificio de 2 plantas con un parque infantil. Aquí hay un centro comercial con conexión de metro. En el subsuelo hay un depósito de basura que se envía aquí mediante un vertedero neumático. No hay carámbanos en ningún edificio, es que no veo ninguno.
Se ven los cables de la calefacción por todas partes y los desagües van directamente a las alcantarillas. El agua corre por ellos y va directamente por allí, así que por eso no hay carámbanos ni mucho hielo en el pavimento. Eso, por supuesto, gracias a la calefacción. Aquí hay una casa donde el desagüe sale a la calle, pero debido a la calefacción, el agua se va, no se congela nada. Hablé con un funcionario finlandés de embellecimiento del trabajo de la administración municipal de Helsinki. ¿Utilizas bicicleta en invierno? Personalmente sí. Intentamos que sea cómodo de utilizarlas durante todo el año. Así habrá más gente en bici porque el porcentaje de ciclistas en invierno desciende un 10% respecto a las cifras de primavera y verano. ¿Cuál es el problema de ir en bicicleta en invierno? Le explico. El principal problema es que en algunos lugares no es muy cómodo ni seguro. Cuando el pavimento está limpio, como acá, por supuesto, es cómodo. Pero si vas más allá de las rutas prioritarias, ya puede ser mucho más arriesgado y mucho más peligroso. Desde Helsinki iré a Oulu. Allí hay mucha más gente en bicicletas. Sí, es que el transporte público y sus servicios están muy desarrollados en Helsinki. Los habitantes de Helsinki pueden utilizar con seguridad el transporte público, a diferencia de Oulu. Oulu también ha trabajado duro para que el ciclismo sea cómodo en invierno. Hoy he trabajado varias horas en el centro de la ciudad y no he visto ni un solo carámbano. ¿Dónde están? Por supuesto, primero, retiran la nieve de los tejados. Además, cuando se forma hielo, la casa deja de pasar el calor al interior. Y los edificios finlandeses suelen estar bien aislados. Por lo tanto, queda poca nieve en el tejado. El sistema de drenaje está diseñado para que el agua drene mucho mejor, pero a veces hay problemas, claro. Cerramos las calles para limpiar el hielo. Es un tranvía para limpiar las vías del tranvía. ¿Has estado en San Petersburgo? Sí. ¿Y tú? Yo no, pero he oído hablar de la ciudad. Ya veo. ¿Te gustó? La avenida Nevsky está bastante bien orientada, hay mucho espacio. Las calles, por supuesto, son bastante espaciosas y muy bonito. Hay una historia y un arte precioso, una arquitectura preciosa, pero recuerdo que había coches por todas partes, y eso no es muy agradable, por supuesto. En Helsinki invierten unos 25 millones de euros al año en infraestructuras para ciclistas. Hemos desarrollado bien esta área en los últimos 10 años. Ahora estamos haciendo carriles bici unidireccionales, como en Copenhague. Es una estación de tren preciosa e impresionante, y cerca de la estación aún no se ha quitado la nieve. Hay montones de nieve bastante grandes por allá. Veamos ahora cómo funciona la estación central de Helsinki. Aquí se encuentran los kioscos. Puedes ver todos los kioscos tienen un diseño. Venden bocadillos, revistas, periódicos, sándwich. Una típica historia europea cuando compras un poco de comida para llevar al camino. Hay muchos anuncios. Y yo no diría que hay un código de diseño estricto. Podría haberse hecho con un estilo algo más austero. Puertas y salidas a los andenes. En general, la estación es bastante antigua. No hay nada aquí a lo que decir ¡wow! Es una pequeña estación limpia típica escandinava. Me interesa la arquitectura de la estación porque es simplemente preciosa. El edificio es histórico y está en buen estado. No todas las entradas están abiertas las 24 horas al día.
Esta abre desde las 5 de la mañana hasta las 2 de la madrugada. El vestíbulo central de la estación de Helsinki es muy chulo, hermoso. Es imposible no darse cuenta de que no hay controles de seguridad ni guardias de seguridad. Ando por aquí tranquilamente y tomo fotos con mi mano, nadie se me acerca, nadie me prohíbe hacer nada ni me molesta, es sencillamente wow. La estación es agradable y fácil de usar. A diferencia de lo que ocurre en Rusia con este circo de seguridad, puestos de control, entradas cerradas que crean un montón de problemas a la gente, aquí se puede bajar directamente al metro, pero no necesitamos ir allí. Hermosas puertas de madera, mira eso. Todo es auténtico, todo conservado de aquellos tiempos, es precioso. La estación central de Helsinki se construyó en 1919. El edificio es un buen ejemplo del estilo moderno. Desde la estación se llega directamente a la parada del tranvía y se puede ir a cualquier sitio. Amigos, echemos un vistazo a cómo es el correo finlandés. Veamos en qué se diferencia del ruso. Estamos en la oficina central de correos, un espacio realmente muy elegante. Hay mesas de autoservicio para paquetes y cartas, aquí hay buzones. Aquí hay una taquilla. Aquí hay que sacar tu billete. La tienda del edificio de correos es bastante grande. A diferencia de las tiendas rusas, vende los productos adecuados. Cajas, postales, sobres. También hay buzones, probablemente para los que alquilan buzones acá. Y aquí están los sellos de correos que se utilizan actualmente en Finlandia. Hay muchos. Venden sobres, papel de regalo, cajas, todo lo necesario para enviar cartas. Una cosa que no entiendo es por qué esto no funciona en Rusia. ¿Por qué el correo ruso se ha convertido en algo tan terrible? Parece un kiosco, un centro comercial, pero no una oficina de correos. Venden conservas, galletas, compresas, pero es casi imposible comprar sellos allí. Allí no se pueden comprar postales ni sobres normales. ¿En qué convirtieron el correo ruso? El tiempo más asqueroso es cuando nieva mezclado con lluvia. Es imposible esconderse de ella. Ahora también hay viento. La gente de San Petersburgo lo entenderá. Así son las aceras con este tiempo. Charcos y hielo. Pero aún es posible caminar sobre ellos. No hay obstáculos insuperables. La miga de granito ayuda también. Mi conocido urbanista Andrei Elbaev pronto se unió a mí en este viaje. Voy a mostrar cómo es una entrada y un patio típico finlandeses. Hay que entender que en Finlandia todas las casas viejas y nuevas se parecen bastante porque se sigue una serie de principios. Todas las puertas son exactamente iguales. Aquí no se puede cambiar las puertas y son bastante viejas. Nadie ha sustituido su vieja puerta de madera por una nueva de metal. Cada puerta tiene una placa con el nombre del inquilino. El timbre está aquí abajo. Es un timbre mecánico ordinario. Antiguo ascensor retro. Échale un vistazo. Entramos.
No sé de qué año es este ascensor, pero hay un banco aquí, hay un banquito, míralo. Tiene forma ergonómica e incluso algún tipo de ventilación. Probablemente para evitar que tu culo sude mientras vas. Hay una lista con nombres y números de piso para que puedas ver quién vive dónde. Por ejemplo, vas a visitar Cancas. También hay puertas transparentes en el ascensor. Lo más destacado de las puertas de ascensor transparentes es la seguridad. En Rusia, a mucha gente le preocupa que ocurra algo horrible en la casa. Las puertas transparentes de los ascensores, o al menos las ventanas en ellas, ayudan a las personas que viajan en el ascensor a ver todo lo que ocurre en la casa. Entonces, poca gente querrá, no sé, cagar y mear en el hueco de la escalera, porque siempre habrá gente vigilando el edificio. Y de esa forma, por supuesto, mantienes el control y todo va a estar bien. Sí, a eso le llaman control social pasivo. Vas a la quinta planta y observas lo que ocurre en la segunda y tercera. Sí, es muy cómodo, así que no entiendo por qué no lo hacen en Rusia. Coger una hoja de metal y hacer una ventana en ella no es algo tan difícil. Aquí el ascensor también está situado de forma interesante. A menudo tenemos un ascensor que da a la pared. Incluso una ventana no ayuda mucho. Así que la entrada está construida de forma interesante. Todavía hay botones antiguos de llamada al ascensor en todas las plantas. E instrucciones antiguas, mira. Lo siguiente interesante es la perfecta limpieza de entrada principal. No hay conserje ni limpiadora. Limpieza perfecta incluso en la entrada. Es como si estuviéramos en casa de alguien. El secreto de la limpieza perfecta. Se ha conservado la puerta original y todo el lugar está perfectamente limpio. Como no utilizan reactivos ni arena como en Rusia, aquí todo va bien. Hermosísimo, mira qué lindo todo. Y este triángulo es necesario para que al abrir la puerta se pueda asegurar a este palo. Hablando de llaves, solo lo he visto en países escandinavos, pero aquí tienen llaves universales. Se utilizan para abrir la puerta, la entrada del edificio y el piso. Es una llave sofisticada, pero universal para todas las puertas. Es muy práctico, no necesitas un montón de llaves. El aparcamiento de bicicletas está lleno. Cuando lo miras, es triste porque se quedan ahí todo el invierno sin protección. Pobre bicicleticas. El espacio interior de este patio está dividido por vallas. Son edificios diferentes, zonas diferentes, y cada uno tiene su propia historia. El edificio de al lado tiene una glorieta y un columpio. Todo el mundo tiene un mínimo de cosas y la gente vive de maravilla. La zona está dividida porque pagan por cada metro cuadrado, así que por supuesto habrá vallas. En Rusia a la gente le gustan las vallas y las barreras, pero no les gusta pagar. Quieren que la ciudad lo haga todo por ellos, limpie el patio y demás. Pero no se permite la entrada a personas de afuera. Cuidado, la caída de nieve. No de carámbanos, sino de nieve. ¡Ojo! Vamos a ver cómo quita la nieve. Mira eso, un pequeño tractor quitando la nieve con miga de granito. Mira qué lindo el tractor. Se puede ver que hay nieve y trozos de granito mezclados, pero todo está muy limpio. Puedes cogerlo con la mano. Y mira, aquí viene. Tiene un contenedor de miga de granito en la parte trasera y está limpiando la nieve descongelada. Hay mucha maquinaria. Vamos a echar un vistazo, ¿vale? Hielo molido, ya lo tienes. Aquí, como en una pista de esquí, una máquina especial rompe el hielo y se puede caminar con seguridad por una calle así. Este tractor tiene muescas triangulares y en Oulu son redondas. Ya veremos cuando lleguemos.
Estamos en una tienda de electrónica, pero aquí todo se conserva su aspecto auténtico. Los viejos mostradores, los azulejos. Aquí se conserva el interior del antiguo edificio de correos. Los nuevos propietarios no podían estropearlo. Mira, hay buzones auténticos en el fondo. Ya he dicho que todos los signos, puertas, inscripciones forman parte de la arquitectura de la ciudad. Y esto es muy importante porque cuando paseamos a lo largo de un edificio, no percibimos su arquitectura. Vemos los 2 primeros metros de la fachada y solo entramos en contacto con ellos. Hagan un experimento y miren hacia arriba a cualquier edificio de su ruta favorita. Incluso puede que se sorprendan. Estamos en contacto con la fachada del edificio. Miren, aquí hay una puerta hermosísima. Y aquí hay una vieja barandilla con un diseño bastante interesante. Todo ha conservado su aspecto auténtico. Estos detalles lindos hacen que la ciudad sea interesante. Un precioso letrero antiguo y auténtico con el número de casa 28. Aquí también hay una antigua puerta con un diseño original. Conserva su aspecto auténtico, único. Una puerta antigua también es hermosa. Gracias a todos estos detalles que encontramos, es interesante andar por las calles. Es estupendo pasear incluso por las zonas residenciales. Dirán que todo lo que les muestro es nieve en las calles y cielos grises. Ahora, ¿qué hacen los que no quieren salir a la calle en invierno ni sentarse en cafés caros? La respuesta es sencilla: la biblioteca de Helsinki. Aquí es donde la gente pasa su tiempo libre aparte de las actividades invernales, en la biblioteca. Hay mucha gente acá, todos están ocupados y tienen algo que hacer. Hay impresoras 3D, puedes imprimir algo y hay algunos cortadores de metal, máquinas, herramientas, todo lo que quieras. Un hombre fue a leer, es una habitación sin sonido y sin comida, una sala de lectura y nada más. Estamos en la 3ª planta. Es el espacio más bonito porque está justo debajo del tejado. Sin duda es mejor durante el día, pero ahora no está nada mal. Pero incluso por la noche hay luces como esta con iluminación extra. Durante el día es una claraboya y por la noche la retroiluminación imita la luz natural. Andrei y yo llegamos aquí y nadie nos paró en la entrada. No hay guardia, ni conserje, ni nadie. Acabamos de entrar y ahora podemos sentarnos a leer un libro o relajarnos. Y nadie nos dirá nada. Puedes incluso reservar consolas PS5, PS4, Xbox, Nintendo. Antes reservabas un videocassette, pero ahora es un videojuego. Hay discos con películas. Estas son las escaleras que subimos acá. Aparcamiento para cochecitos con vistas panorámicas. Debe ser el aparcamiento más bonito para los cochecitos. Es tan acogedor que te entran ganas de pasar tiempo acá. Ahí las chicas tienen un picnic como en un parque. Tienen chips, agua y están hablando con alguien a través de su portátil. Hay barandillas para adultos y las más pequeñas son para los niños. Por desgracia, el arquitecto no pensó en la ergonomía en este caso. Las barandillas quedan bonitas en la foto, pero son incómodas de agarrar. Aquí vale la pena tomar ejemplo de los antiguos edificios residenciales de San Petersburgo. Estas barandillas son incómodas para agarrarse a ellas. Uy, 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 esto es a donde te llevan las bibliotecas. Ajá, ¿qué es eso? Sección de LGBTQIA+.
Hay toda una sección dedicada a la literatura por la que en Rusia quemarían esta biblioteca. Bueno, no tenemos eso. De hecho, es un magnífico ejemplo de lo bueno que es cuando una ciudad invierte en capital humano. Construyeron una biblioteca en un valioso terreno junto a la estación central, en pleno centro de la ciudad, en lugar de un centro comercial donde se puede gastar mucha plata. Y no construyeron un edificio feo como hacen en Rusia, sino que invitaron a arquitectos que construyeron un edificio increíble y conveniente para todos. Cuando vengo a esta biblioteca, está llena de gente. Juegan con los niños, dan clases, organizan talleres. Aquí tienes todo lo que necesitas para sentirte como una persona civilizada. Lo interesante es que aquí hay tanto familias con niños como personas sin hogar. Es un espacio público habitual. Hay misma gente en la plaza y en la biblioteca. Todos son bienvenidos. Aquí nadie nos pidió documentos ni nos preguntó qué hacíamos aquí. No hay detectores de metales en las entradas. No somos ciudadanos finlandeses, pero todos los servicios son accesibles para nosotros. Nadie nos echó, todo fue muy amistoso. Aquí no hay guardias y toda la comunidad está autorregulada. Solo una abuelita está en la sección de información. No hay guardias ni vigilancia en todas las plantas. Es como un espacio público normal. La entrada es totalmente gratuita. Y hay otra abuela sentada por aquí en otra sección de información, pero no está aquí para gritarte, sino para responder a tus preguntas. Vamos a preguntarle si, siendo extranjeros, podemos reservar una consola. Solo queremos entender cómo funcionan las cosas. Sí, solo tienen que... hay que registrarse en la página web. Sí, necesitan una cuenta de Google o Facebook, o una cuenta en Yle, que es una empresa finlandesa de radio y televisión. Luego puedes reservar lo que necesites. La abuela de la biblioteca habla inglés perfectamente bien, sin problemas. Es amable y lo explica todo con claridad. Aquí descubrimos cómo funciona todo este sistema. Hay que registrarse en el sitio web y puedes reservar salas de reuniones, estudios y salas de juegos, pero no se pueden llevar libros. Se necesita un carnet de biblioteca. Y para esta tarjeta es necesario tener una dirección en Finlandia. Sí, creo que si eres estudiante de una universidad aquí, esta cuestión se resuelve fácilmente. ¿Qué te parece? Mira, es para botellas. El aseo parece una exposición de grifos. De hecho, hay un grifo especial para llenar tu botella de agua. Hay grifos para adultos y para niños. Algunos pueden ver estereotipos de género en los colores, pero eso es solo los colores, es solo su diseño. Para no ofender a nadie, para ser inclusivos, hay muchos cubículos de aseo. Puedes entrar al que quieras. En Rusia hay un truco. Si quieres que se quite un montón de nieve lo más pronto posible, escribe Navalny en él con pintura. Y los trabajadores vendrán inmediatamente a retirar el montón de nieve. Creo que en Helsinki pasa lo mismo. Solo que aquí está escrito Varlamov, o al menos eso parece. Hay un montón de nieve gigante en medio de la plaza con algo escrito. No tiene sentido disponer de una cantidad excesiva de equipos para retirar la nieve. Por regla general, se desarrollan algunas medidas temporales para los periodos de nevadas. Utilizando aparcamiento y espacios públicos para la nieve, se almacena allí hasta cierto momento, mientras arreglan las calles prioritarias. Por cierto, hay veces que nieva y no limpian nada de nada. Por ejemplo, si la previsión meteorológica dice que la nieve se derretirá mañana, no gastan recursos en limpiarla. Mañana todo se va a derretir por sí solo. Algunos alcaldes de ciudades rusas siguen su ejemplo, pero estiran un poco los plazos.
Los finlandeses, por ejemplo, están dispuestos a esperar hasta mañana. Si nieva durante la noche, se derrite por la mañana. Y en Rusia suelen esperar hasta la primavera. En los patios de Novosibirsk, por ejemplo, no puedo recordar dónde he visto tales enormes montañas de nieve. Un carril de bici en el centro de Helsinki. Sí, las bicicletas son una alternativa al coche privado. ¡Úsalas! Sí, claro.